¿Cómo están? Bueno, soy el doctor Videla, transmitiendo para la comisión 6250, una pequeña contribución nada más al trabajo excelente que está haciendo Matías Matías Morales con ustedes. Se me ocurrió tal vez que podía hacer alguna contribución, no en vivo y en directo, sino a través de YouTube, sobre lo que es el bloque de la clase 5, aspectos del Estado 2, el proceso histórico de conformación de los estados modernos, bueno, y lo que sigue. Es decir, ustedes ya han visto una visión general del programa, han hablado de la política, han hablado tal vez del poder, han hablado un poco de lo que es el Estado, etimológicamente, históricamente, definiciones clásicas que se han dado, y probablemente hayan hablado también un poco de lo que es la ciencia política. Así que en lo que sigue, simplemente sin perjuicio de tocar otros temas, incidentalmente, voy a referirme a aspectos del Estado 2, el proceso histórico de conformación de los estados modernos. Pero antes de entrar en tema, algunas salvedades. Yo no estoy viviendo en mi casa actualmente y no he podido por la cuarentena y el cierre de una cantidad de servicios no esenciales instalar Wi-Fi en mi casa, así que la única manera que tengo es de grabar en la computadora y luego salir y pedirle a algún vecino o engancharme al Wi-Fi de algún vecino y subirlo. Los videos de YouTube son un poquito difíciles de subir si son muy largos, así que lo más probable es que esta contribución que estoy haciendo se desarrolle en 2 o tal vez en 3 o 4 pequeños videos. Lo otro que quiero hacerlo es que esto se concibe, hacerles saber, repetirles, es que esto se concibe como un refuerzo de las clases de Matías, sin perjuicio de que está un poquito enfocado sobre un tema que es el origen histórico del Estado. Cualquier problema que tengan de bibliografía, aparte de la que yo voy mencionando en mi exposición, cualquier duda que tengan, se la preguntan a él. Cualquier cosa que no entiendan, la pueden preguntar a mí por escrito, o también se lo pueden preguntar a él. Cualquier cosa que les parezca que yo he dicho que diferencia de lo que diga Matías, él tiene la razón y yo estoy equivocado, o hay un problema en el video o algo por el estilo. Estamos tentativamente introduciendo un segundo docente en la cátedra, que sería yo, y no quiero que esto sea, entre comillas, aprovechado, y no, por favor nadie se subjetivice con ese tipo de preguntas. El profesor A dijo A, el profesor B dijo C, entonces como no es exactamente lo mismo, no voy a estudiar nada, ni lo que dijo el primero ni lo que dijo el segundo, o los dos no están en perfecta armonía, y entonces ¿por qué no aplazamos todo, suspendemos todo, no tomamos parciales y nos aprueban? No es así la cuestión, es simplemente dos personas diferentes, diferente edad, diferentes formaciones, pueden tener también opiniones diferentes. Esto en todo caso lo hablan con él, es material de debate. Que quiero ser claro, si en alguna cuestión que diga no la ha mencionado Matías o la entiende de otra manera, bueno, él tiene la prioridad, pero en ningún caso alguna contradicción entre lo que yo diga y él diga los releva a ustedes de la obligación de seguir cursando, seguir estudiando, tratar de resolver esa paradoja y tratar de aprobar virtualmente, si lo podemos llegar a implementar así en junio. Dicho esto, ¿de qué querría hablar hoy día? Bueno, algunas de las definiciones que habrán visto o aproximaciones teóricas a qué es el Estado, yo elegiría, por ejemplo, la de Max Weber, que a finales del siglo XIX nos dice es un grupo
de personas que con base territorial puede alcanzar o alcanza el monopolio de la fuerza física, es decir, de la coacción. Bueno, y cómo se ha desarrollado y trabajado esa definición y cómo el mismo Weber la hace. Este tipo de definiciones estructurales, el Estado es un grupo de una comunidad o una sociedad territorial dirigida por un cierto liderazgo que ejerce efectiva o exitosamente el monopolio de la fuerza física, de la coacción, son definiciones teóricas que resultan de un proceso de absorción de material empírico, aparecen como sistemáticas, pero desde luego en muchos casos lo que están haciendo es tomar los residuos del proceso histórico, decantar el proceso histórico, es decir, todo lo que decimos en ciencias sociales, esto es un fenómeno que estructuralmente podemos definir de esta manera, en realidad no es otra cosa que la absorción o la abstracción de un proceso histórico que lo presentamos atemporalmente. Y cuando definimos procesos históricos, decimos esto es el origen del fenómeno tal o este es el desarrollo del fenómeno cual, en realidad estamos haciendo una historia guiados hermenéuticamente desde la contemporaneidad por el concepto. Es decir, hay como un círculo, ¿no? Para poder entender la historia partimos de conceptos presentes, pero los conceptos presentes normalmente están construidos a partir del material histórico. Es decir, no tiene tampoco sentido decir que viene primero, si viene la historia o viene el concepto estructural presente. Lo que quiero decir simplemente es que ambos se necesitan. Para cuando nosotros hablamos de la perspectiva contemporánea y como si viéramos una definición sistemática de Estado, estamos suponiendo la historia del Estado. Y cuando contamos la historia del Estado, estamos suponiendo también el presente. Partamos entonces comencemos a hablar de el origen del Estado. Evidentemente que siempre hubo política antes del Estado y siempre hubieron formaciones, estructuras, normativas, instituciones, pautas de conductas a seguir, etcétera, obligatoriedad, estructuras de sentido. Y parecería que el Estado viene después de varios siglos de humanidad. Eso es cierto. Nosotros desde el presente concebimos la política, no sé si en torno al concepto de Estado, pero en un sentido en el cual el Estado es un concepto imprescindible. 10.000 años atrás hay un hecho muy importante que ya prefigura lo que va a ser el Estado. Las primitivas tribus o gens o clanes dejan muchos de ellos de ser nómades y se vuelven sedentarios. Dejan de dedicarse a la cacería, de vivir de los recursos que obtienen viajando de un lugar a otro lugar y se quedan en un solo lugar y en ese lugar procuran todos los recursos que necesitan para la vida humana. Bueno, ese tipo de actividad, ese cambio de lo nómade a lo sedentario es lo que fija, si se quiere, o relaciona el concepto de política con el concepto de territorio. Y el concepto de territorio es probablemente un concepto fundamental para entender que puede ser un Estado. Ahora hagamos un poquito de historia. Después de la caída del Imperio Romano, allá por el siglo V, VI de la era cristiana, empieza un largo periodo que se suele llamar Edad Media. Algunos desde una visión iluminista propia del siglo XVIII, pero que ha llegado a nuestros días,
le llaman la época oscurantista. Es una época en donde todos los fenómenos están relacionados con el tema de la religión, donde hay una gran dispersión de la población, donde ya no vive más en las ciudades, pero a partir del siglo VIII comienzan a aparecer monarquías nacionales, como la monarquía que crea Carlomagno en Francia, en el siglo IX, etc. Y esas monarquías nacionales van organizándose en lo que va a ser o va a dar el antecedente a lo que luego es el Estado. Se dice que el régimen político feudal atravesó por dos etapas o tuvo dos diferentes tipos de conformación. La primera sería el régimen feudal, en el cual hay una especie de pirámide, el rey está en la cúspide de la pirámide y hacia abajo hay distintos estratos de nobles. Los nobles son los vasallos del rey, el rey es el jefe de los vasallos, están ligados por un pacto de vasallaje, convenios diferentes, vínculos familiares incluso, y curiosamente ninguno tiene una gran extensión territorial, ninguno puede decir es rey de toda la Francia o tiene un condado o un ducado que sea la mayor parte de un estado europeo, Francia, Europa, etc., España, etc. Lo interesante es que si el que está arriba en la pirámide feudal no cuenta con el apoyo del que está abajo, no tiene mayor poder político y tarde o temprano está destinado a desaparecer. Ocupa un territorio más, es un noble más, pero es como se dice en latín primo inter pares, primero entre iguales. El rey es primero entre los duques, los condes, los marqueses, etc., los varones que forman parte de esta monarquía, de este sistema feudal. El rey no es más que un título de nobleza, el más importante tal vez, pero no necesariamente el más poderoso. Y están separados entre sí, tienen relativamente poco contacto, a veces hay conflictos entre ellos, y puede decirse que en un territorio amplio como fue cualquiera de los países europeos, en donde va a comenzar la evolución del Estado, que como concepto luego se exporta a todas partes del mundo, en estos amplios territorios como el de Francia, el de Alemania, el de Bretaña, Gran Bretaña, el de España, no todo está cubierto, no todo está civilizado, no todo está, por así decirlo, bajo un poder político. Hay una intermitencia geográfica, están aislados y en cada uno de esos sectores en donde hay puntos o polos de concentración de poder y de actividades sociales, va a aparecer un noble o acaso la casa real. Este es por decirlo de una manera un poco simplificada, el sentido de lo que es el sistema feudal. Ahora, hacia el final de la Edad Media, ya del siglo XI, XII, 1100, 1200, 1300, se modifica el sistema político europeo y aparece lo que sería el Estado o el sistema feudal número 2, que se llama Estado estamental o sistema estamental, en el cual me voy a referir en el próximo video. Nos vemos entonces.